En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Varios proyectos de ley. Iniciado el primero en moción de los diputados señores Lavé, Bartolu, Bobadilla, Lavín, Noman, Norambuena, Rentería, Osvaldo Urrutia, Van Rieselberghe y von Millenbroek, que modifica la Ley General de Bancos en materia de información al cliente y cobro ejecutivo de crédito hipotecario. Boletín 14.535-03. El segundo es el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Barrera, Labra, Moraga, Naranjo, Núñez, Don Daniel Itelier y de las diputadas señoras Cariola, Hertz, Santibáñez y Vallejo, que modifica la ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, estableciendo la prórroga de los efectos. Boletín 14.543-03. Y el tercero es proyecto de ley iniciado moción de los diputadas señora Fernández y Cicardine y de los diputados señores Bernales, Díaz, Naranjo, Undurraga y Winter, que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para permitir el acceso a menores de edad acompañados de sus padres a restaurantes. Boletín 14.538. Solicitud del diputado señor Miguel Ángel Calisto para incluir en la tabla de la comisión un proyecto de ley virtud del cual él es uno de sus autores, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar administrativa y penalmente el cobro de intereses sobre intereses o anatocismo en las operaciones de crédito de dinero. Boletín 14.059-03. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional. Carta del vicepresidente ejecutivo de Alcino Corporation, señor Ma Chou, en la que hace llegar información que aclara, precisa y despeja alguna de las afirmaciones y dudas planteadas en la sesión de la Comisión de Economía del 9 de agosto en relación a la licitación que procedió a llevar a efecto el registro civil. Dos correos electrónicos de la vocera de la Feria de Artesanos del Pueblito, la cantera del Parque de Trapiche de la comuna de Peñaflor, señora Sonia Arce, por el cual responde a nuestro oficio e indica que su agrupación está consciente que el plazo para postular al bono que indica la ley 21.354 venció el 2 de agosto pasado. No obstante, solicita en otro oficio exponer ante la comisión junto a la presidenta de la agrupación Arte Mujer de la comuna de Vicuña, señora Bernardita Aquino, con el objeto de requerir la tramitación de una ley corta, como se habría realizado con los pescadores artesanales para que recibieran el bono alivio PYME. Correo electrónico del vicepresidente ejecutivo del retail financiero, señor Claudio Ortiz, por el cual manifiesta interés en colaborar y participar en el análisis del proyecto de ley que modifica la ley 19.496 y establece normas en materia de sanciones a las empresas que incurran en acoso telefónico, en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. Boletín 11.835-03. Carta del gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, señor Francisco Molina, por el cual solicita audiencia ante esta comisión con objeto de exponer sobre los efectos a los clientes de la ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, eléctricos y de gas, así como también adjunta una presentación denominada Impacto en Cooperativas Eléctricas en la ley 21.249 y sus prórrogas. Carta del presidente nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, señor Rafael Cumcille, mediante la cual remite la Declaración de Santiago de Chile, realizada en el Congreso Internacional Extraordinario de la Organización del Comercio Detallista y Turismo de las Américas, celebrada el 19 de agosto recién pasado. Y finalmente, presentación remitida por el gerente general de la Asociación de Bancos de AVIF, señor Luis Opaso, denominado AVIF
informe número 170, mujeres y su acceso a la banca. Falta 12, el correo electrónico con la excusa del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señor del Servicio de Turismo de Chile AG, señor Ricardo Neue, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por encontrarse en gira gremial en regiones, con reuniones agendadas con anterioridad para este mismo día y fecha. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida al diputado Miguel Mellado, que está presencialmente, al diputado Harry Jürgensen, al diputado Boris Barrera y al diputado Joaquín Lavín, que nos acompañan telemáticamente, y a nuestra secretaria, doña Luz Barriento, que también nos acompaña telemáticamente. Muy bien, ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Yo quisiera plantear a la comisión que hay un par de proyectos que están presentados, que creo que sería importante abordarlos tal vez. Mañana tenemos proyectos ya, don Álvaro, tenemos tabla fijada para mañana, ¿no? Sí, exacto. No, entonces podría ser para el lunes, que es el punto número 3, el proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Fernández, Chicardini y otros parlamentarios sobre la ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebida alcohólica para permitir el acceso de menores de edad acompañados de sus padres a restaurantes. Que generó ahí una situación que hay que corregir. Entonces podríamos verlo el lunes, sí, de fácil despacho. Sería que ser el lunes... El 6 de septiembre. El lunes 6 de septiembre. Y el otro proyecto, que podríamos también, el número 3 sería de fácil despacho, don Álvaro. De fácil despacho, ya. Y después podríamos iniciar la tramitación del proyecto, iniciar moción de los diputados Barrera y otros, que dispone de medidas que indican en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios. Para el mismo lunes. Para el mismo lunes. El primero sería de fácil despacho porque una pequeña modificación, y el segundo iniciar la tramitación. ¿Ah? Ya. El punto 2... Sí, el 14.543. Sí, iniciaríamos el proyecto ese. No sé si el diputado Boris Barrera tiene algunos invitados que quisiera sugerir para el punto 2. Diputado Barrera tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Había levantado la mano justamente por eso, para sugerir, si es que usted lo toma bien y la comisión, colocar ese proyecto en tabla para empezar la discusión ahora que tenemos tiempo. Estamos a 4 meses de que venza el plazo de la ley que tramitamos aquí mismo sobre el no corte de los servicios básicos, y antes de que esto estalle, porque todos sabemos hay más de 700.000 endeudados en las cuentas de electricidad y más de 600.000 en el agua, y la verdad es que va a ser una situación súper compleja cuando llegue enero si es que no lo vemos antes. Entonces yo creo que responsablemente tenemos que invitar a todos los incumbentes para ver qué vamos a hacer frente a ese tema antes de que llegue el día que termina la ley y golpee fuertemente a las familias chilenas. Así que yo creo que los que debiéramos empezar invitando es a las asociaciones de consumidores, a la CONADEPU, a todo ello, para después invitar a los representantes de los diferentes ministerios para ver cómo podemos mirar una posible solución a lo que va a suceder en ese momento, que yo creo que va a ser súper crítico, presidente. Gracias. Por eso, diputado Boris Barrera, ¿usted sería tan amable ponerse de acuerdo con el secretario para los invitados del proyecto? Ok, yo se los doy a don Álvaro. Gracias. Presidente, para presentar, invitaríamos solamente a las autoridades, las invitamos después. El próximo lunes escucharíamos a particulares o a asociaciones. Ya, perfecto. ¿Usted se pone de acuerdo con don Boris Barrera, por favor? Y en el de fácil despacho yo creo que no es necesario invitar a nadie, sino que corregir ahí que hay un error en la ley que se aprobó para clarificar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Se ofrece la palabra. Se incorporó el diputado Raúl Soto también. Muy bien. Solo hacer un comentario nomás, que hemos recibido una carta de la corporación Aicino,
en relación a la situación que se estuvo conversando en esta comisión a raíz de la licitación en el registro civil de los pasaportes y carnés de identidad, donde ellos hacen algunos comentarios que no voy a venir al caso ni siquiera para leerlo, ya que parece más una declaración del Comité Central del Partido Comunista Chino más que de una empresa. Así que hemos recibido esta carta. Si alguien la quiere leer, tendrá acceso a ella. Muy bien, don Álvaro. Vamos a lo que nos corresponde en el día de hoy, que tiene por finalidad esta sesión continuar tratando en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley iniciado en mociones del diputado José Miguel Castro, Andrés Lonton y otras, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurren en acoso telefónico en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. Boletín 11.835-03, calificada de simple, calificada de urgencia simple. Para tal efecto se encuentran invitados, y usted me confirma, don Álvaro, acaso están presentes, el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, don Lucas Villar, el presidente de la Asociación Gremial de Empresas del Call Center, señor Gabriel Barrio Nuevo, la gerente general de la Asociación de Marketing Directo y Digital AMDD, y la señora Marlene Larson, y el gerente de Interactiva, señor Rodrigo Saavedra. Están todos, no sé si el señor Larson, pero están los otros tres. Muy bien, entonces vamos a iniciar escuchando a nuestro invitado, y el primer invitado que vamos a escuchar es al director nacional del Servicio al Consumidor CERNAC, el señor Lucas del Villar. Don Lucas, muy bienvenido a la comisión y le ofrecemos la palabra. Se ha incorporado también la diputada Sofía Cid a nuestra comisión. La saludamos como siempre, Jimena Contreras, asesora del Ministerio de Economía. Y don Enrique van Riesenberger también se acaba de incorporar. Entonces, para escuchar a nuestro invitado, le ofrecemos la palabra una vez más a don Lucas del Villar. Don Lucas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, agradecer nuevamente la invitación a este importante boletín que va en la línea de la protección de los derechos de los consumidores en materias que los afectan de forma muy cotidiana, como son los contactos promocionales y publicitarios que se han dado con especial énfasis en los últimos años, principalmente en mercados competitivos en los cuales el contacto permanente, a veces casi hostigamiento a los consumidores en áreas como por ejemplo los servicios de telecomunicaciones, han determinado que finalmente el CERNAC genere plataformas responsivas para evitar que los consumidores sigan teniendo ese tipo y volumen tan alto de contacto como es la conocida como plataforma no molestar, ¿cierto? Este proyecto va en esa línea. Quisiera, señor presidente, por su intermedio, esperar que presenten los invitados. Nosotros la verdad es que ya hemos dado nuestra opinión favorable respecto a este proyecto de ley, pero nos interesaría mucho escuchar la opinión de los invitados y también el impacto regulatorio que a juicio del Ministerio de Economía podría tener esta norma para tratar de ir cerrando algunas áreas de dudas desde la perspectiva al menos de la protección de los derechos de los consumidores. Presidente, si es posible, como CERNAC, nosotros estamos por dejar nuestro lugar para que puedan explayarse aquellos que fueron invitados precisamente para dar algunas visiones complementarias y técnicas en relación al impacto que podría generar esta regulación. Gracias, don Lucas. Entonces le ofrecemos la palabra y le damos la bienvenida a nuestra comisión a don Gabriel Barrio Nuevo. Está presente, ¿no? ¿Don Gabriel? ¿O no está presente? Y a ver, Chile, a ver. ¿Quién es ese? ¿Y quién es este señor que está ahí? Chile dice... Y a ver. Don Rodrigo Saavedra está presente, ¿no? Entonces, mientras tanto, le damos la palabra a don Rodrigo Saavedra. Don Rodrigo, tiene la palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a la comisión. No sé si me escucho bien. Muy bien. Perfecto. IAB, Interactive Advertising Bureau, es la oficina internacional de publicidad interactiva. También quiero saludar a todos los invitados al día de hoy, por supuesto al director nacional del CERNAC, a don Lucas del Villar, con quien tenemos además una buena relación cercana y complementaria. Estamos seguros de que vamos a llegar a buenos puntos de acuerdo e interés en esta materia. Presidente, no sé si es posible que yo pueda hacer una pequeña presentación, no más de 8 minutos. Sí, claro, para eso lo hemos invitado. Genial. Estoy habilitado entonces para hacer la presentación. Le agradezco muchísimo. Todavía no estoy habilitado. Le pido ahí, por favor, a los apoyos técnicos que nos ayuden para poder... Dice que compartir pantalla. Ay, qué raro. Ahora sí estamos ok. Bien. Entonces, voy a mover esto un poquitito para poder ver mi pantalla correctamente y que ustedes también la puedan ver. Perfecto, entonces esta es la presentación que hacemos, por supuesto, desde IAB respecto de nuestra visión en un tema que de verdad consideramos tremendamente relevante. Efectivamente, el director nacional del CERNAC planteó estos defectos de mercado que tienen que ver con malos operadores. Nosotros desde esa perspectiva estamos muy en línea con aquella regulación en el ámbito de la privacidad de datos que permita finalmente construir un ecosistema en el ámbito de las comunicaciones comerciales que sea sano, que sea pertinente y que permita, digamos, a nuestros consumidores también tener una relación con las distintas marcas desde la perspectiva de la confianza. Entonces, nosotros este proyecto de ley lo vemos desde los dos puntos de vista que nos plantearon en la invitación, uno en términos del proyecto de ley en general y luego respecto a la indicación que hace el diputado Rubén Moraga, que hace una especificidad respecto de las prohibiciones que debería, digamos, considerar también el proyecto de ley. Entonces, en lo relativo a la IAB Chile, y no me voy a alargar nada en esto, somos una organización que vela por los estándares y promueve la autorregulación en el ámbito de las comunicaciones de marketing digital. Llevamos más de 18 años trabajando en el ecosistema local. Es una organización internacional, por lo tanto tenemos mucho aprendizaje respecto de lo que sucede también en otros mercados. Acá en Chile tenemos empresas, digamos, de mucha relevancia que integran IAB, no solo medios de comunicación, sino que también agencias, plataformas y proveedores de servicios de marketing. Pero lo relevante es que participamos hace más de 12 años activamente en el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, que en sus más de 30 años de vida ha creado un ecosistema en donde las empresas anunciantes, agencias y medios de comunicación promueven las mejores prácticas éticas en materia de comunicación comercial, y yo creo que eso es súper relevante. Empujar, obviamente, la autorregulación en un ecosistema en donde obviamente hay empresas que son muy responsables y lamentablemente también tenemos un grupo, digamos, de empresas que de verdad no son muy consideradas respecto de su relación con los consumidores. Entonces, lo relativo al proyecto de ley, quiero recordar desde el punto 1, digamos, es de que obviamente la publicidad es una de las caras de la libertad de expresión y esto tiene que ver con la libertad de expresión comercial. Creemos en el derecho que tienen marcas y anunciantes de entregar información a los consumidores que les permitan tomar decisiones de consumo de la mejor manera, ¿no? Uno puede hacerlo mal, obviamente, pero acá lo que esperamos nosotros responsablemente es poder entregar información que sea relevante a esa toma de decisión. Y es importante entender que las marcas al final interactúan, están insertas en la sociedad y interactúan con todos en su lenguaje, y ese lenguaje es el publicitario. Uno puede comportarse como una buena persona, obviamente, pero también puede comportarse como una mala persona. Desde esa perspectiva, presidente, y a los miembros de la comisión y invitados, quiero señalarles que obviamente los mensajes spam causan daño, generan desconfianza y molestia en el consumidor y afectan obviamente el crecimiento orgánico de las comunicaciones comerciales digitales. Y esto es importante porque en la medida que tenemos consumidores que de alguna manera desconfían de las marcas, básicamente el daño es para los propios anunciantes y para esta propia industria, y es obvio, digamos, de que no queremos que suceda de esa manera. Ante este efecto de mercado hay estándares internacionales. Esto lo sabemos nosotros desde la perspectiva de nuestro aprendizaje, considerando que IAB es una organización que está presente en 60 países y obviamente también en las economías más desarrolladas. Y ahí lo primero que sabemos es que los sistemas de autorregulación
son importantes. Y por supuesto también son súper importantes los sistemas de exclusión, tal como mencionaba recién el director nacional del CERNAC, como por ejemplo No Molestar, que es un sistema que está implementado en Chile y tiene ya un funcionamiento. ¿Ah? Cuando digo un funcionamiento es que obviamente todavía podemos mejorarlo, pero ya está operando. Los sistemas de autorregulación son súper importantes. En España hay una organización que se llama Autocontrol, que permite tanto al Estado como al conjunto de empresas organizadas plantear mecanismos autorregulativos que de alguna manera ordenen, por así decirlo, la operación en esta industria, que al final del día es una industria y una actividad económica relevante en las distintas economías. Para este efecto, lo que mencionaba recién, probablemente nuestro director nacional de CERNAC puede mencionarlo con mucho más detalles, que ya levantaron esta lista de exclusión. Y es, creemos nosotros, un tremendo esfuerzo, un muy buen esfuerzo que va a evitar, por así decirlo, o va a permitir más bien que los consumidores ejerzan el derecho que tienen como destinatarios de correo electrónico, llamados telefónicos o servicios de mensajería a solicitar la suspensión de esos envíos. Y eso nos parece que es tremendamente relevante y que tenemos que, de todas maneras, fortalecer. Es importante tener presente que las listas de exclusión, No Molestar, por ejemplo, tienen plazos de operación y acá sería súper bueno que en el marco de este proyecto de ley tuviéramos totalmente claro de que los plazos operativos que tiene CERNAC, por ejemplo, para oficiar a esa empresa que es reclamada, sean exactamente los mismos que la ley en este caso quiere indicar. Porque, por ejemplo, podría darse el caso de que una empresa reclamada aún no hubiera recibido el requerimiento del CERNAC, sin embargo, ya podría ser sancionada. Y eso creemos que puede ser una imperfección, que obviamente es no tan complejo resolverlo. Acá el director nacional, en un momento más, probablemente nos va a indicar bien cómo opera y cuál es ese sistema operativo, no voy a ahondar en esto. Pero es importante que también entendamos que estas listas de exclusión funcionan bien en donde hay países que tienen mecanismos opt-out, no opt-in. Y los opt-out es básicamente en donde uno se excluye, se autoexcluye de comunicaciones comerciales que de verdad no son relevantes o no nos interesan. Hay que tener cuidado con las asimetrías de mercado que probablemente pueden producir mecanismos como el opt-in, porque básicamente le entregamos a las grandes corporaciones, a las plataformas, a estos gigantes tecnológicos que tienen plataformas muy robustas y equipos jurídicos también muy grandes, van a tener ventajas competitivas en espacios en donde las pequeñas empresas, las pymes no podrían competir, y eso es muy importante, presidente, y a toda la comisión, de que siempre lo tengamos en observación. O sea, tener mercados que permitan sobre todo el crecimiento de los más pequeños y que no le dejemos todo en manos a aquellos que son más grandes, más robustos y que tienen sistemas mucho más fortalecidos, por así decirlo. Ahora, en lo relativo a la indicación del diputado Moraga, quiero mencionar esto que es importante. El servicio de mensajería, los correos electrónicos y multimedios, dado que así está descrito en la indicación del diputado, no son lo mismo, no son medios equivalentes y eso es importante tenerlo en consideración. Por ejemplo, una imagen caminera o un aviso de vía pública, que potencialmente puede ser molesto o incluso hasta invasivo, no requiere consentimiento previo. En digital, multimedia es equivalente a un letrero. Es un banner en cooperativa.cl o en tvn.cl o en cualquier medio, digamos, de comunicación, o, por ejemplo, un aviso en YouTube. No requiere consentimiento previo. Sería muy difícil tener un consentimiento previo y nuevamente podríamos producir una asimetría gigante. El consentimiento previo o el principio de ilicitud del contacto entre un anunciante, hay que recordar que también ya está regulado en la ley 19.628, en donde CERNAC hoy día tiene mucho que decir. Pero además, la ley no podría discriminar entre proveedores locales o extranjeros, y esto es súper importante porque gran parte de estas comunicaciones multimedia hoy día se dan desde plataformas que no necesariamente están en Chile. Entonces, tendríamos ahí un problema porque ¿cómo vamos a fiscalizar avisos que vienen desde Facebook, por ejemplo? ¿O cómo vamos a fiscalizar avisos que están dentro de la red de medios de Google? Es muy complejo. Entonces, lo que tendríamos acá es una asimetría que produciría un perjuicio mayor al conjunto de medios locales. Y no es menor lo que estoy diciendo, considerando que hoy día prácticamente el 50% de la inversión publicitaria que va a los medios de comunicación es en digital. Entonces podríamos producir un efecto
tremendamente adverso a un conjunto de empresas que ya lo vienen pasando mal hace al menos 3 años desde la perspectiva de sus ingresos. Por último, tengo que recordarles que hace 20 días atrás, y ustedes lo saben perfectamente bien, no tengo que recordárselo, es que ya se aprobó la modificación a la ley 19.496, la ley de protección del consumidor, que le entrega además al CERNAC tutela para fiscalizar e iniciar procedimientos sancionatorios respecto a esta misma ley. Por lo tanto, para nosotros, y con esto doy por cerrada, digamos, mi participación, es importante, digamos, poder establecer esos plazos de exclusión en coordinación con los propios, digamos, sistemas de operación que tiene CERNAC para que no se produzca esta especie como de punto ciego en términos de que aún ni siquiera soy, en este caso, notificado por el CERNAC, sin embargo ya puedo ser sancionado y no he tenido ni siquiera oportunidad de cumplir con aquello que se me está pidiendo. Lo segundo es robustecer sistemas de autorregulación, aislando desde esa perspectiva a los operadores con malas prácticas. Creo que en esto todos tenemos un objetivo común igual. De verdad hay operadores que son que tienen una mala práctica y tienen malos estándares. Y obviamente a nosotros nos interesa, dado que dentro de nuestra propia organización y dentro de este ecosistema, donde están un montón de empresas que de verdad pretenden hacerlo bien, es que quedamos todos mal, por así decirlo. Entonces, creo que sí, hay que avanzar, digamos, en mecanismos sancionatorios a aquellos operadores que no tienen prácticas que son correctas o que no están en línea con los estándares que hoy día se requieren. Y por último, considerar la no equivalencia de los formatos. Un email, una mensajería telefónica o un llamado telefónico un sábado en la mañana, obviamente no es lo mismo que un banner en un sitio. Me parece que sí, evidentemente tenemos que regular aquellas cosas que nos están llegando y que no queremos, pero en este caso la publicidad, por así decirlo, es lo que permite finalmente tener un ecosistema, por ejemplo, de noticias que es sano, permitir, digamos, que el acceso, digamos, a la información a los ciudadanos, y desde esa perspectiva creemos que somos un aporte. Sin más, presidente, comisión, los invitados que están acá, es lo que nosotros podemos aportar, digamos, en esta discusión. Obviamente, si queremos ahondar, digamos, en términos de preguntas, aquí voy a estar hasta el final de esta sesión. Voy a dejar de presentar con esto. Que nos envíe la presentación. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, muy amable por su exposición, don Rodrigo Saavedra. No sé si acaso se habrá incorporado don Gabriel Barrio Nuevo, que iba a exponer hoy día también. ¿Tenemos algún otro invitado, don Álvaro, ahí? Don Hernán Felipe Suárez, ¿por qué institución viene? Stewart. Buenos días, presidente. Vengo acompañando al director nacional del CERNAC. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Espere. ¿No se hizo presente don Gabriel Barrio Nuevo? ¿Y la señora Marlene, y la señora Marlene Larson tampoco? Sí, don Gabriel Barrio Nuevo, sí. La señora Marlene Larson no confirmó y la Cámara de Comercio se excusó. Muy bien, si no hay más invitados, le volvería la palabra al director del CERNAC si quiere hacer algún comentario al respecto, o Jimena si quisiera hacer algún comentario. ¿Jimena? ¿O... ¿Presidente? Sí, Jimena tiene la palabra. Sí, bueno, reiterar la importancia, buenos días a todos en la comisión, primero, gracias por la palabra, reiterar la importancia de escuchar a los representantes de los call centers, pero ya transmitir nuevamente la preocupación que para nosotros significa la indicación que se está proponiendo al proyecto. Ya habíamos resuelto en la comisión la propuesta respecto de las otras normas que se contienen en su articulado, pero el tema principal es la nueva indicación que claramente impactaría a esta industria, y por eso es importante tener a la vista cuál es el impacto eventual que esto podría tener en términos de empleo y del funcionamiento de estas empresas. Más allá de las exigencias que hoy se contienen tanto en la propuesta del nuevo proyecto Proconsumidor o bien en esta nueva iniciativa. Así que teniendo en cuenta eso, creo que es relevante insistir en escuchar a estas personas. Lamentablemente, el presidente de la Asociación Gremial de Call Center no
fue invitado reiteradamente a la comisión y ni siquiera se excusó, así que no nos vamos incluso dicen que confirmó y no ha venido, así que lamentamos mucho que ellos no se hayan hecho presentes en la comisión cuando han sido reiteradamente invitados y no quieren asistir. Así que legislaremos sin escucharlos lamentablemente a ellos. No sé, director del CERNAC, si quiere hacer algún comentario sobre la intervención que acaba de hacer don Rodrigo Saavedra. Sí, muchas gracias, presidente. Antes de pasar una breve presentación que básicamente explica lo que ha hecho el CERNAC y cuáles son sus observaciones en relación a esta materia, me gustaría, aprovechando de saludar al señor Saavedra, con quien ya hemos tenido reuniones de trabajo y de presentación, preguntarle respecto de el desfase que él planteaba en relación a la notificación y la sanción en materia del sistema que actualmente tiene disponible el CERNAC en la plataforma web No Molestar, para dejar un poquito más claro cuál sería la brecha que ellos ven en el funcionamiento actual de ese mecanismo. Sí, gracias, Lucas. La verdad es que no tenemos certeza de eso. Es básicamente lo que nos gustaría que quedara descrito, ¿ah? Es decir, si no hay una descripción, eventualmente podría suceder, digamos, de que esa brecha fuera mayor, digamos, y que este proyecto de ley básicamente sancionara una vez que una persona, por ejemplo, pueda acreditar que sí se excluyó, se autoexcluyó en no molestar, sin embargo aún no ha sido notificado por parte de CERNAC de esa autoexclusión. No sabemos cómo opera, no es que no sepamos, sabemos cómo opera, pero no sabemos si los plazos son coordinados. Lo que nos gustaría sí es que este proyecto de ley considerara, digamos, el plazo que requiere CERNAC para poder notificar a una empresa X de que una persona específica se autoexcluyó de esas listas de notificación y que eso estuviera, digamos, en el marco de la ley. Nada más es eso. Muchas gracias. No, encantado. Y, presidente, por su intermedio, muy brevemente, hacer una breve presentación, digamos, a la redundancia en relación a este proyecto, como usted... Sí, hágala nomás. Ya, gracias, presidente. Bueno, básicamente, hacer un repaso respecto del tema en discusión. Estamos hablando del artículo 28b de la Ley del Consumidor. Hay que recordar que esta es una norma que fue bastante debatida. Se promulgó a través de la Ley 19.955 del año 2004. Estuvo 4 años en discusión este boletín. Y uno de los aspectos centrales, y aprovecho de mostrar cuál es la redacción actual del artículo 28b, fue precisamente el impacto que podría generar en el mercado. Entre mercados que son básicamente altamente competitivos, de preferencia de consumidores en la contratación de servicios, o en la opción por ciertos bienes, digamos, contratación de productos, donde existen empresas que son básicamente desafiantes, normalmente empresas de mediano o menor tamaño, respecto de empresas que son incumbentes, que ya están posicionadas y que por tanto, evidentemente que el consumidor ya tiene conocimiento de cuáles son las condiciones, cuál es la oferta pública que tienen esas compañías, y de esa perspectiva, el ver en la historia de la ley, la 19.955, con claridad cómo se genera esta norma anti-spam o básicamente que establece este derecho que le asiste a los consumidores para dejar de recibir cualquier tipo de comunicación promocional o publicitaria. Como se puede ver, el primer inciso se refiere a la forma en la cual puede ser enviada. Dice: toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del remitente, contener una dirección válida a la que el destinatario pueda solicitar la suspensión de envíos que quedarán desde entonces prohibidos. A juicio del CERNAC, esta norma se cumple parcialmente. Una gran mayoría de empresas lo hace principalmente a través de los medios conocidos como mensajería, tanto mailing o mensajería en algunos casos de texto, no en todos, digamos, y a través de redes sociales, obviamente, que es más complejo cumplir con este mismo requerimiento. Pero respecto a los llamados telefónicos y sobre todo aquellos que son más molestos, que son llamados telefónicos a las casas particulares o a los celulares personales de los consumidores, evidentemente, y yo creo que la experiencia que todos hemos tenido es que no se ofrece esta alternativa. Es decir, no se señala cuál es el mecanismo para quedar removido y que se suspendan. Desde ya
los llamados, los contactos promocionales o publicitarios. Dado ese incumplimiento bastante flagrante de la normativa, es que el SENAC inició este proceso de disponer de esta plataforma conocida No Molestar, principalmente orientado a números, a contactos, a números telefónicos particulares y a los celulares, principalmente. Quiero hacer una nota al margen, presidente, para dejar bastante claro que aquí hay dos problemas. Uno que dice relación con los derechos que le asisten a los consumidores para recibir contactos o comunicaciones promocionales o publicitarias, que es lo que vemos al frente de la legislación actual, en la cual se está incorporando en este boletín algunos preceptos adicionales para reforzar el derecho que le asisten a los consumidores. Y otro aspecto que es bastante diferente, pero complementario, dice relación con el cumplimiento de la ley 19.628 del tratamiento de datos personales. ¿Y qué es lo que ocurre, presidente? Con esto cierro el paréntesis, que muchas veces las empresas cuentan con bases de datos que básicamente no han sido autorizadas por parte de los titulares, y eso significa que finalmente se han expuesto los consumidores a recibir contactos promocionales publicitarios por medios a través de los cuales ellos no han autorizado precisamente esos contactos, ni menos el tratamiento de sus datos personales. Y aquí estamos hablando principalmente de los números telefónicos celulares, ¿cierto? Personales de los consumidores, muchas veces también la posibilidad de utilizar el contacto por WhatsApp con ese mismo dato, y estamos hablando también de los correos electrónicos o cualquier otro tipo de información que son básicamente datos personales que los consumidores no han autorizado a que las empresas lo utilicen, puedan hacer el tratamiento de los mismos y por eso realizar estos contactos, y muchas veces no es conocido por la autoridad. Y uno de los aspectos que el SENAC está investigando es precisamente por qué llegan a esta base de datos algunas empresas para realizar este tipo de comunicaciones promocionales o publicitarias sin la autorización previa del usuario, o muchas veces que lo otorga para determinada empresa, para determinado propósito, como establece la ley, y se utiliza por parte de otras compañías, otros propósitos, y muchas veces se venden esta base de datos en el mercado, cosa que es inaceptable y es contraria a todas luces a la legislación actualmente vigente. Es por eso que la ley Proconsumidor, de alguna forma, establece una herramienta mucho más clara, con mayor certeza jurídica, para que el SENAC pueda intervenir en los procesos de fiscalización, sanción o denuncia, y derechamente también demandas colectivas cuando corresponda, de acuerdo al mérito de los antecedentes, en relación a este tema. Con eso cierro paréntesis, presidente, y me remito a la norma en comento. Bueno, y el segundo inciso de la actual legislación, artículo 28b de la Ley del Consumidor, se refiere a los proveedores que dirigen comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores por medio de correo postal, fax, llamados o servicios de mensajería telefónica. El término es bastante amplio. Evidentemente que la discusión se podría dar en los tribunales de justicia en relación si estos servicios de mensajería telefónico se aplican también respecto de las redes sociales, respecto de las plataformas digitales que se utilizan precisamente con estos fines. Y es por eso que sería bastante relevante incluirlo en forma expresa. Se debe indicar en forma expedita, y ahí expedita, en que los destinatarios podrán solicitar la suspensión de los mismos. Y algo muy importante, presidente, que una vez solicitada, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido desde el momento de la solicitud. Esta es una solicitud que hace directamente el consumidor, ¿cierto?, quien recibe este tipo de comunicaciones promocionales o publicitarias, a la empresa en la cual realiza la gestión, el contacto, la comunicación directamente, ¿cierto? Eso es la legislación actual, y se propone en este boletín incorporar, ¿cierto?, adicionalmente un inciso tercero, que diga que en el caso de haber solicitado la suspensión de las comunicaciones promocionales o publicitarias directamente a la empresa o a través de mecanismos digitales dispuestos por el Servicio Nacional del Consumidor, entendemos la plataforma actual No Molestar, con desarrollos que tecnológicamente puedan ser más avanzados, evidentemente, las empresas que no respeten esta decisión y vuelvan a contactar a los consumidores por cualquiera de los medios indicados precedentemente, serán sancionados con una multa de entre 20 y 300 unidades tributarias mensuales. Esa es la norma que se propone, y adicionalmente hay una indicación del diputado señor Rubén Moraga que hace referencia a un inciso, incorporar inciso segundo y tercero, y dice: para fines de venta y publicidad, las empresas tendrán la obligación de efectuar llamados desde un solo número identificador, el que siempre tendrá que ser visible y queda prohibida
la utilización de números identificadores aleatorios o que no sean previamente identificables por la empresa oferente de la promoción o publicidad. Esta norma tiene un fin de alertar al consumidor respecto de la empresa que lo está contactando. Hay un conjunto bastante diverso de aplicaciones, de software que permiten identificar precisamente los llamados. Y bueno, aquí hay una innovación que de alguna forma establece una norma que básicamente un deber de resultados, de entregar este tipo de número identificador por cada compañía para el consumidor, cosa que lo puede identificar de forma más simple. Lo cierto es que desde el punto de vista técnico, el SENAC no tiene una opinión en esta materia. Evidentemente que toda vez que el consumidor pueda ejercer de mejor forma sus derechos, pueda acceder a información veraz y oportuna de la forma en la cual se están haciendo, por ejemplo, estos contactos, comunicaciones publicitarias promocionales, es deseable. Ahora, ¿cuál es el impacto regulatorio de esta normativa? ¿Cómo efectivamente podría llevarse a la práctica si existen otras legislaciones que han incorporado de forma exitosa esa información que no está disponible, por lo menos desde la perspectiva del Servicio Nacional del Consumidor? Y respecto a las primeras preguntas, tampoco atañe a este servicio realizarlo. El SENAC cuenta con una plataforma, como bien se ha mencionado, que se denomina No Molestar, un nombre bastante simple, son listas de exclusión o listado Robinson, como se le denomina, porque las personas que se inscriben en las mismas quieren quedar al margen, digamos, de los contactos promocionales y publicitarios, al margen de la sociedad, por eso tiene ese nombre de listado Robinson. Y básicamente lo que hizo el SENAC fue desarrollar este mecanismo hace algún tiempo, y la verdad es que ha sido bastante utilizado por los consumidores, como vamos a dar a conocer con las cifras de reporterías que ha recibido el SENAC. Bueno, en relación a este proyecto, como decíamos, ya existe un reglamento. Este reglamento se dictó el 13 de febrero del año 2020 y establece expresamente la posibilidad de generar este sistema electrónico, expedito y seguro que permita a los consumidores inscribirse y solicitar la suspensión de toda comunicación promocional o publicitaria. Y es bastante amplio, ¿cierto? Porque habla de correos electrónicos, de correos postales y fax que ya no se utilizan, pero también la mensajería telefónica en términos amplios se entiende para fines publicitarios promocionales, que es bastante omnicomprensivo de todas las formas de contacto, ¿cierto? Ahora, hay que decir que este reglamento establece que las empresas que se registran en el sistema lo hacen de forma voluntaria. Pero esto hay que tenerlo siempre en juicio de las facultades que tiene el SENAC para fiscalizar a empresas que incumplan con la normativa. Ya señalamos que es escasa el cumplimiento de la normativa, actual, en relación a estos dispositivos y básicamente las formas de contactabilidad. Como señalaba, normalmente un llamado telefónico que no viene acompañado de una forma expedita para dejar de recibir este tipo de contacto, la suspensión de los llamados, ¿cierto? El artículo 28b lo señala expresamente y eso no se cumple actualmente. Entonces, una forma alternativa de resolver esto, evitando la judicialización por parte del SENAC a través de juicios colectivos, es que se creó esta plataforma. Ahora, como decía, el reglamento establece cómo opera el sistema, las empresas se adscriben voluntariamente y evidentemente, como decía, esto sin perjuicio de que aquella empresa que no lo haga y que recibe solicitudes del SENAC, el SENAC lo podría hacer manualmente a través del envío de oficio y adicionalmente utilizar otra de sus herramientas de cumplimiento, enforcement más duro, como sería la fiscalización, la denuncia o incluso las demandas colectivas, y por eso creemos que una forma que, si bien es voluntaria para las empresas, como les decía, participar de la plataforma, inscribirse a la misma, se resuelve de forma bastante eficiente, eficaz y autocompositiva esta disposición que muchas veces no tiene un cumplimiento en nuestra legislación. Algunos comentarios en relación a la normativa. Bueno, la ley ya establece cuáles son los quantum, digamos, entre mínimo y máximo para las infracciones a la ley del consumidor. Aquella que es supletoria, que no tiene una calificación particular, es de hasta 300 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando de un poco más de 14 millones de pesos, y adicionalmente se establece también un mínimo en esta disposición. Bueno, yo creo que ya hemos presentado en relación a este proyecto, hay una nueva indicación, y como señalamos, esta nueva indicación, si bien puede facilitar a través de mecanismos indirectos, como serían estas aplicaciones o software, la posibilidad del consumidor de advertirle que está siendo contactado, tiene una comunicación de esta naturaleza, sea una oferta, una publicidad o de carácter promocional,
efectivamente debe generar algún impacto regulatorio, que es importante escuchar a los expertos en relación a la materia, sin perjuicio de lo cual el CERNAC, insisto, tiene su plataforma no molestar, y con esta norma va a quedar perfeccionada al estándar que va a ser obligación para todos los proveedores a nivel nacional cumplir con los requerimientos de las solicitudes que hace el CERNAC actualmente a través de esa plataforma, previo notificación de parte del usuario, ¿cierto?, el consumidor, y sin perjuicio del tema del tratamiento de datos personales que hemos señalado. Estas son las cifras que ha recibido el CERNAC a la fecha, presidente. Como usted puede ver, las cifras son bastante altas. Solamente el año 2019, disculpe, ahí se ve claramente, solamente el año 2019 el CERNAC recibió el registro de casi 150.000 solicitudes entre 100.000 teléfonos celulares, que probablemente, como les señalaba, es el tema que genera mayor afectación al consumidor cuando tiene contactos que son reiterativos. Recordemos que el año 2019 y el 2018 fue especialmente intensivo por parte de las empresas de telecomunicaciones para ofrecer sus servicios, y podemos ver que el año 2020 bajó a 84.000, ¿cierto? Y podemos ver también las cifras totales del año 2021, y esa es básicamente la información que nosotros podemos aportar. Bajó también el año 2021 casi 67.000 contactos que ha recibido el CERNAC. Ahora, hay muchas circunstancias que determinan el impacto en estas cifras. Cuando se hacen campañas publicitarias por parte del CERNAC, o campañas más bien, de dar a conocer la plataforma, la existencia de la misma, es donde se generan los incrementos, y estadísticamente también hemos visto un cambio entre los correos, estamos hablando de mailing, ¿cierto?, correo electrónico con teléfono. Si bien se ha mantenido aproximadamente un tercio la relación, podemos ver que en algunos años se ha incrementado respecto al contacto telefónico, ¿cierto? No hay que confundir este tipo de contactos promocionales publicitarios con aquellos de cobranza extrajudicial que están siendo tratados por otra normativa y que ya fueron objeto de dos importantes modificaciones, particularmente el artículo 37 y siguientes de la Ley del Consumidor, y el CERNAC ya está trabajando en plataformas para lograr este objetivo, que es básicamente un volumen importante de reclamos por contactos que tienen otra índole, otra naturaleza, que son de cobranza extrajudicial, y muchas veces la reciben consumidores que incluso no son deudores de esas compañías que actúan como acreedoras o mandatadas por esta, y eso efectivamente genera una gran insatisfacción por parte de los consumidores y no corresponde precisamente a contactos promocionales publicitarios. Además, el Ministerio de Economía está dictando una normativa que es un reglamento de cobranza extrajudicial que deja medianamente clara estos deberes para los proveedores, y creemos que es un gran avance en esta materia, si bien, insisto, son notas al margen, igual que lo relacionado al tratamiento de datos personales y lo que señalaba respecto a la plataforma no molestar, como les decía, que también es un monitoreo que hace el CERNAC en relación a las cifras que están a la vista. Así que esa es nuestra presentación, presidente. Muchas gracias por el tiempo y quedamos muy atentos a cualquier tipo de dudas. Sí, presidente. Les vamos. Muchas gracias, don Lucas. Muy amable. Me acaban de informar que llegó don Gabriel Barrio Nuevo. Le damos la bienvenida a don Gabriel y le ofrecemos inmediatamente la palabra. Tiene la palabra. Sí, bueno, agradecer a la honorable Cámara la invitación. Disculpen la demora, tuve un tema técnico, pero bueno, lo que puedo comentar en relación al punto básicamente es que es factible todo lo que alcancé a ver de señor Lucas de CERNAC. Es decir, operativamente y técnicamente es factible cada punto de los que indicó en cuanto a establecer límites en la cantidad, en los números que se identifica cada uno de los proveedores o clientes que están llamando para hacer ofertas promocionales o cobranza. Y acá sí es importante dividir el impacto de cada una de estas situaciones. Hoy existen aplicaciones móviles gratuitas que permiten rápidamente, cuando un número llama para cobrar, permite, por ejemplo, bloquearlo, y esa aplicación automáticamente replica y hace como un no molestar para todo el mundo. Entonces, cuando a uno lo llaman de ese número que está identificado, a todos los que tienen la aplicación le aparece como spam y no atiende. Por eso es que las empresas empezaron a cambiar números y comprar o arrendar muchos números que se llaman de cabecera para que vaya
cambiando aleatoriamente, como indicaba el director del CERNAC, para poder tener contactabilidad finalmente y poder contactarse con el potencial cliente o deudor o lo que fuera. Eso es cierto, eso es así. La realidad del mercado es que estas aplicaciones nuevas limitaban no solo la cobranza, sino también, por ejemplo, la venta. ¿Qué es la parte que yo creo que habría que tener en cuenta? Efectivamente, ya el mundo de la cobranza está bastante más limitado y uno tiene la opción de no atender cuando aparece como spam, o también de usar la plataforma de no molestar. De esa forma nunca más lo van a contactar, y también con la cantidad de límites de llamadas mensuales que hoy existe. Ahora, muchas veces estas empresas que contratan números que no son de ellos, que son de compañías telefónicas que la Subtel regula, no tienen la opción de tener cientos de números, no puede tener 1000 números. Entonces, si tiene un solo número o dos, una vez que el número se bloquea, también pierde la opción de hacer ventas promocionales que podrían ser de satisfacción para los clientes. Es decir, la opción hoy de ofrecerle un plan de telefónico móvil mejor al que tiene, se limitaría con este tipo de limitaciones, digamos, ¿no? Al establecer límites de la cantidad de los números. Siempre los números son identificatorios. Es decir, siempre cuando aparece la llamada aparece más 569, más 5644, siempre aparece un número, claro. Como la persona no tiene agendado, porque no es un contacto de teléfono, es un número que está no identificado, pero claramente las compañías lo que hacen es ir cambiándolo para poder lograr contactabilidad. Y lo que digo es que si el mundo de la cobranza ya está como regulado y limitado en la cantidad de interacciones que hay que hacerlo, esto afecta claramente al mundo de la venta y la promoción. Y si bien estamos cuidando al ciudadano o al consumidor de cara a no recibir muchas llamadas promocionales, también estamos cercenando su posibilidad de mejorar su plan de telefonía, de televisión, de ISAPRE o de lo que fuera que lo estén contactando. Eso es un punto. Lo que yo pienso es que si ya existe la plataforma No Molestar y está vigente y funciona y está bien, es voluntad de cada ciudadano ante cierto llamado o teléfono de cierta compañía inscribirse voluntariamente, y de esa forma esa persona declara al mundo que no quiere ser molestado. Pero eso me parece bien, y está bien, todo lo que avanzó la legislación en ese sentido me parece fantástico. Pero ir al otro lado y de repente limitar todas las opciones de estas empresas que llaman vendiendo, promocionando ofertas de las grandes compañías que se acercan a la ciudadanía con teóricamente mejores condiciones de cosas o lo último, ¿no? Eso lo veo un poco más complejo, si me preguntan. Y también hay que tener en cuenta que todo esto es un ecosistema que afecta al final a toda la ciudadanía. Por otro lado, ¿qué quiero decir? Si nosotros hacemos esto de limitar los números de identificación, claramente la contactabilidad bajaría muchísimo, y por lo tanto el trabajo que generan los call centers, que están en el orden de 100.000 personas, 100.000 personas por lo bajo, hoy en Chile, también se debería afectar a otra industria, en el mundo del trabajo, digo, ¿no? Ojo, es un punto. Para no dejarlo solo como un aspecto de opinión de algo que para mí no iría, lo de la identificación única del número de cada llamada, creo que hay una opción intermedia, que es quizás para las llamadas poder hacerlo, limitarlo, pero al SMS, al mensaje de texto, al correo también, pero al SMS no, porque el SMS o el WhatsApp son menos invasivos que una llamada telefónica. Es decir, a muchos nos molesta que nos llame un teléfono no desconocido y generar la duda de quién está llamando y atender, y que es una promoción que no me interesa, es verdad. Pero eso es más invasivo, porque o atiendo o no atiendo. En cambio, el SMS o el WhatsApp no es tan invasivo, uno lo tiene ahí, lo puede ver más tranquilo, y el SMS podría ser, o el WhatsApp, ambos, más explicativo y decir, lo estamos contactando de la compañía telefónica tal para mejorar su plan actual, ¿le interesa? Pinche aquí. O en el caso del WhatsApp, ¿le interesa? Acepte este contacto. Creo que hay un mundo intermedio para no cercenar tanto esto y que sea tan violento para el ecosistema, digo, comercial, que finalmente mueve mucho empleo. Y esto es algo intermedio, ¿no? El SMS, el WhatsApp no es tan invasivo, el usuario puede tener la opción de aceptar o no aceptar,
y de ahí establecer la comunicación sin tener que atender la llamada de alguien que no conoce. Creo que es una opción que se podría manejar y no meter en toda la bolsa a los SMS, a llamadas telefónicas, a los correos. No es todo lo mismo, no es todo tan invasivo. Eso es lo que tengo para opinar y si tienen alguna pregunta, encantado de responderlo. Muchas gracias, don Gabriel. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputados que quieran intervenir. Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Sí, a don Gabriel, justamente porque yo quisiera saber si efectivamente cuánto va a afectar en estos 100.000 personas que están en call center, según lo que él dijo, si esta indicación del diputado Moraga es aprobada aquí y en la sala, queda bastante cercenado el tema de la venta, porque como él muy bien dice, el tema de la cobranza ya está ordenado, digamos, y bien regulado. Por lo tanto, aquí lo que sería el tema de las ventas. Entonces, ¿qué cantidad él estima que habría un desempleo por parte de la gente que en este momento está trabajando en el call center? Si tiene algún número o algo, o sea, así nada, que él crea, digamos. Sí. Un momento, don Gabriel. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Tiene la palabra, don Gabriel. Gracias. No, efectivamente no, es difícil prospectar qué porcentaje podría significar, pero tengo un antecedente que es el mundo de la cobranza. El mundo de la cobranza, desde que está en vigencia el límite de llamados, que me parece perfecto, yo apoyé esa ley también y creo que mejora la calidad de vida de todas las personas. En principio hubo un cálculo como que un tercio, digamos, de un call center de 100 personas, ahora con 65 se podía hacer la misma pega que se hacía antes con 100, es decir, se perdió el 35% de trabajo en ese rubro, porque claramente la base de datos de los clientes a contactar de cobranza sigue siendo la misma, saquemos el efecto pandemia, entonces ya al tener límite de llamadas mensuales hace falta menos gente, es P por Q. En el caso de la venta, es difícil, pero mínimo el 35% debería haberse afectado. ¿Por qué digo mínimo? Porque claramente la venta, si hacemos lo que está propuesto por el diputado, claramente ya las empresas no van a tener la opción que están utilizando hoy de cambiar el número de identificación apenas se bloquea por esta aplicación que le comentaba, y que finalmente permite que haya gente trabajando, contactando a las personas que atienden el teléfono para hacer una oferta o promoción de lo que esté contratado para hacer. Claramente, al poner un solo número, apenas se bloquee, toda esa gente queda sin trabajo automáticamente porque no tiene cómo contactarlo por esa vía telefónica. Por eso es que estoy proponiendo quizás separar el mundo de la llamada telefónica de los otros canales de comunicación, que el SMS o el WhatsApp, que son menos invasivos, y así dejar espacio para que haya otros canales de comunicación casi igual de efectivos, pero donde haya un consentimiento por parte del ciudadano o del potencial cliente para ver si acepta o no la llamada. Me parece interesante usar la tecnología que existe y la omnicanalidad que se llama para poder al final cuidar un poco el empleo también sin desatender este atosigamiento de las compañías vendiendo y publicitando cosas, ¿no? Pero por lo menos el 35%, para contestar la pregunta, estimo podría haberse afectado dada la experiencia que pasó en cobranza hace poco. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a algún parlamentario sobre la materia. No, la gran inquietud era la situación laboral que podría ocasionar esta iniciativa, como lo ha planteado el diputado Miguel Mellado. Tal vez sería bueno si pudiera, no hoy día, don Gabriel pudiera precisar más esa información, si es que la tiene bien, y nos pudiera hacer llegar algún oficio a la comisión, antes de aprobar la iniciativa, como también alguna propuesta de modificación, como podría ser mensajes WhatsApp u otro tipo de... Se lo agradeceríamos si nos pudiera hacer llegar algún comentario
para mejorar el proyecto. ¿Te parece? Sí, encantado. Como le comentaba, me parece que lo que acabo de comentar es una solución intermedia que atiende todas las necesidades, tanto de cuidar a los ciudadanos para el atosigamiento de las promociones y la venta, y al mismo tiempo no descuidar de manera tan violenta y abrupta para poder medir el impacto, la empleabilidad, que hoy estamos recuperando de a poco los puestos en el mundo de los call centers, se está recuperando un poco y está dando opciones, está dando opciones de teletrabajo que fueron de las primeras que generó mucho empleo y mejorando la calidad de vida de todos. Entonces, lo voy a considerar, sí. Entonces estaremos atentos a los comentarios que usted nos quiera hacer a la iniciativa. Vuelvo a reiterar, se ofrece la palabra a las diputadas, diputados. Muy bien, quisiera agradecer a nuestros invitados, al director del Nacional del CERNAC, don Lucas del Villar, a don Gabriel Barrio Nuevo, también a don Rodrigo Saavedra por sus exposiciones y a Jimena Contreras. Muchas gracias, los liberamos de acompañarnos dentro de la comisión. Muy amable, muchas gracias por sus intervenciones. Don Álvaro, entonces estaríamos ok para mañana, ¿no? Con la tabla. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a usted, Lucas, muy amable. Sí, muchísimas gracias, presidente. Hasta luego, que sigan muy bien. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Muy buen día. Don Álvaro, ¿estamos Sí. ok con la tabla para mañana, no? Sí, estamos ok, presidente. Entonces quedó clara la tabla del día 6 de septiembre. Del día 6, sí. Para mañana, presidente, está el proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de rotulación de productos alimenticios. Oiga, presidente, y mañana se daría cuenta del veto para la Ley de Protección al Consumidor. Ahí vemos cómo lo abordamos. Ya. Por eso lo vemos, si mañana se entrega el veto, lo vemos en la sesión de la tarde cómo lo abordamos. Ya, perfecto. El martes, sí. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.